El anime nos presenta a Takeshi Nanase, un estudiante de secundaria con un pasado algo oscuro. Takeshi vive junto a su mamá y hermano en una casa con un ambiente para nada agradable y algo pesado en realidad. Tan pesado que este dice que desearía vivir en cualquier otro lugar, incluyendo el propio infierno. A pesar de esto, el protagonista cuenta con dos buenos amigos, Kazumi Ida y Kurumi Ishoshima, su amiga de la infancia, chica con la que por ciertas circunstancias mantiene una relación falsa desde hace algún tiempo. Un día el protagonista sale de su casa para encontrarse a Kurumi en el camino, que decide acompañarlo a sus prácticas de kendo. Estos conversan hasta llegar al instituto, entonces deciden encontrarse luego y parten caminos diferentes. Sin embargo, antes de que Takeshi siquiera entrara a su aula, una chica repentinamente sale de otro salón y se desmaya ante él. La chica era pequeña, de largo cabello negro, con un uniforme que el protagonista nunca había visto antes. Takeshi, al ver que la chica no reaccionaba, decide llevarla a la enfermería, y después de un rato ahí, la chica empieza a reaccionar. Desorientada y aún sin abrir sus ojos, se levanta y abraza a Takeshi mientras llora y llama por su hermano. Cuando la chica reacciona y ve que quien está abrazando no es su hermano, reacciona de forma violenta, lanzando al protagonista hacia la pared y apuntándole con un arma. Takeshi le pide que se calme y explica el malentendido. Luego de escuchar su explicación, la chica pierde fuerzas y vuelve a desmayarse por unos segundos. Sin embargo, esta vez cayó encima del protagonista robando accidentalmente su primer beso. La chica reacciona y actúa de forma más violenta esta vez, disparando su arma justo al lado de la cabeza del protagonista, dejando así un agujero en la pared. Takeshi vuelve a pedirle que se calme y luego de unos momentos finalmente se presenta. La chica hace lo mismo, diciendo que se llama Aiba Mui. Takeshi logra ver un extraño humo mágico saliendo del arma de Mui, cosa que le comenta en confusión. Mui, al darse cuenta de que Takeshi puede ver esto, se preocupa. Sin embargo, antes de lograr decir nada, algo más roba la atención de Takeshi, y es que una mariposa negra aparece entre los dos. Él le comenta esto y apunta a la mariposa con su mano. Mui, al verla, rápidamente le dispara con su arma y la destruye. Preocupada, le advierte a Takeshi que era un rastreador y que tenían que salir de ahí. Sin embargo, poco después de eso aparece Tetsuganashi Aiba, el hermano de Mui, junto a 3 personas más que tenían el objetivo de atraparla. Mui ve la ventana de la enfermería e intenta escapar junto a Takeshi. Sin embargo, su hermano cubre la ventana con una gran capa de hielo. Mui le advierte a su hermano que tenga cuidado, ya que corría el riesgo de perder su magia si cometía un error. Le pide que se detenga y reaccione, diciéndole que sus recuerdos habían sido reescritos por los Ghost Trailers, una comunidad mágica que estaba tratando de cambiar la filosofía de los magos. Pero Tetsuganashi no recuerda nada. Insiste diciendo que él no es su hermano y que no va a caer en sus mentiras. Oigami, uno de los que acompañaba a Tetsuganashi, se ofrece a pelear, a lo que Tetsuganashi accede, con la única condición de que no use magia. Oigami entonces prepara su gran espada, mientras que Takeshi, a pesar de no entender nada, desenfunda la espada de madera que tenía por las prácticas de kendo, para así defenderse. Con su alta experiencia en kendo, Takeshi logra dar pelea contra Oigami, pero en un momento crítico su espada se rompe, cosa que inesperadamente activó un poder mágico en Takeshi, un poder que le permitía ver unos segundos en el futuro. Usando esta nueva habilidad, Takeshi aprovecha la fuerza de Oigami, prediciendo sus movimientos, logra que este rompa la ventana y así logre crear una vía de escape para él y Mui, que exitosamente escapan de ahí. Ya después de perderlos y estar en otro lugar del instituto, Mui se disculpa con Takeshi y le explica que accidentalmente lo convirtió en un mago, explicando que si alguien entra en contacto con la magia es suficiente para convertir a dicha persona en un mago. Takeshi sigue algo perdido y no logra entender del todo. Aún así, Mui continúa explicando. Le habla acerca de los Ghost Trailers, la comunidad mágica que la está persiguiendo, donde está actualmente su hermano. También le cuenta de la academia mágica de la que viene y le explica que en realidad existen 2 mundos. Sin embargo, en medio de la conversación aparece Ishoshima Kurumi, la novia de Takeshi, malinterpretando un poco la situación. Enojada, sostiene una espada de madera y le reclama a Takeshi que olvidó por completo las prácticas de kendo y exige una explicación. Sin embargo, Takeshi no tuvo mucho tiempo para explicar, pues apareció Oigami nuevamente, buscando una segunda ronda junto a su compañero. Takeshi, sin muchas opciones, toma la espada de madera que Kurumi tenía y se prepara para pelear. Mientras tanto, el compañero de Oigami se acerca a Mui con las intenciones de atacar, pero antes de esto, Kurumi le asesta un golpe en la cara. Esto enojó bastante al tipo, así que este procedió a lanzar un ataque mágico que consistía en abejas venenosas en dirección a Kurumi. Sin embargo, Mui se interpone recibiendo la mayoría del daño. Esto causa que el tipo que lanzó el ataque pierda todo su poder y magia de una forma bastante dolorosa, casi como si se estuviera desintegrando, hasta quedar completamente inconsciente. Esto
esto debido al Gift, un hechizo que impide que un mago ataque usando poder mágico contra otro mago en ese mundo. Según la explicación de Mui, Takeshi sigue peleando con Oigami, mientras Kurumi desarrolla su nuevo poder mágico, ya que sí, fue afectada por el ataque de las abejas y al haber hecho contacto con la magia era ahora también una maga. Luego de un rato, Takeshi se da cuenta de que esquivar los ataques de Oigami con su previsión no sería suficiente para vencerlo, por lo cual piensa en un plan, con la ayuda de Mui, que lanza un ataque mágico que ciega temporalmente a Oigami. Takeshi logra asestar un golpe que lo noquea completamente. Aparece entonces Kazumi Ida, con Otaru Kumagai, una chica pequeña que también es compañera de Tetsuganashi, inconsciente en su hombro. Se explica que Ida la había visto persiguiendo a Takeshi, y esta al notar que Ida estaba observando quiso atacarlo con magia, pero este la noqueó. Sin embargo, logró hacer contacto con su magia antes de eso. Por lo tanto, Takeshi, Nanase, Ishoshima, Kurumi y ahora también Kazumi Ida eran todos magos. Luego de todo el desastre, Mui decide que lo mejor es llevarlos al mundo mágico para curar sus heridas y explicarlo todo. Atravesando un espejo, logran llegar a el mundo en ruinas, un lugar donde el tiempo ha sido distorsionado y las ciudades han sido destruidas por la interminable guerra. Llegaron entonces a la Academia Mágica Subaru, lugar donde los magos se entrenan para formar parte de la comunidad mágica Wizard Praise. Luego de curar sus heridas en la enfermería de la academia, se dirigen con la directora Chihou Momoka, una pequeña chica albina con semblante serio. La directora de la academia les informa que los 3 Ghost Trailers que los atacaron fueron puestos bajo custodia. Les explica que hace 16 años, aproximadamente un año antes de que nacieran, se llevó a cabo la Gran Guerra Mágica, una guerra a gran escala en la que los magos se pelearon entre ellos. Les cuenta que en el año 1999 un mago de inmenso poder lideró a los Ghost Trailers en una difícil batalla contra la coalición de magos que intentaba detenerlos. El líder de los Ghost Trailers, Ryusenji Kazuma, intentó acabar con todos los humanos usando el hechizo Last Requiem. Sin embargo, 15 grandes magos de otras comunidades se opusieron a él y combinaron sus poderes para dividir al mundo en dos: el mundo de los vivos, que es donde se encuentran los humanos sin poderes mágicos y fue el mundo que permaneció sin daños, y lo que los magos llaman el mundo en ruinas, aunque realmente solo quede Tokio, ya que todo más allá ha comenzado a colapsar. Y así, luego de ser divididos, los habitantes de uno de esos mundos, el actual mundo en ruinas, fueron borrados en el Last Requiem. La directora Momoka continúa explicando que se hizo un pacto de continuar la guerra solamente en el mundo en ruinas. Entonces, para asegurarse de que los magos ya no peleen en el mundo de los vivos, Wisman, un mago del más alto nivel, tomó una decisión y lanzó el Gift sobre el mundo, la magia que evita que los magos peleen entre ellos en el mundo de los vivos. Momoka también explica que hay 6 clasificaciones de magia ancestral: la magia evasiva, que es la que posee el protagonista; la magia destructiva, que es la magia que tiene Kazumi Ida; la magia corporal, que es la de Kurumi; la magia ilusoria, la magia negra y la magia de aceleración, siendo esta última la magia de Mui. Luego de la larga explicación, la directora les da a Takeshi y sus amigos dos opciones: quedarse en el mundo en ruinas y apoyar a la academia, o perder sus poderes y regresar al mundo de los vivos. Kurumi insiste en que hay que volver y trata de convencer a Takeshi, pero este no dice nada, pensativo. Luego de largos segundos, Takeshi dice que decide quedarse, y a pesar de que Kurumi no estaba de acuerdo en un principio, esta decidió quedarse al ver que no podía hacerlo cambiar de opinión. Ida decidió quedarse también, y así fue como todos empezaron su primer año en la Academia Mágica Subaru. Todos estaban en la misma clase, incluso Aiba Mui, que a pesar de ser una maga más avanzada, terminó estando en la misma clase que los novatos. Esto por órdenes de la directora Momoka, como castigo por haber roto las reglas de la academia al haber salido de esta y causar tantos problemas. En sus clases, los novatos aprenden a usar sus Aspect, un objeto que les ayuda a liberar su poder mágico. A diferencia de Kurumi e Ida, Takeshi no tenía un Aspect, por lo cual Mui lo lleva a la tienda para escoger uno. El protagonista adquiere la espada Twilight, que permaneció a uno de los 15 grandes magos, que poseía magia de evasión al igual que Takeshi. Dicha espada puede convertirse en una pistola que puede concentrar la magia de alguien más en sus balas. Los días pasan y los personajes se dedican a mejorar su magia y practicar diariamente, volviéndose más cercanos a Mui y formando así una buena amistad entre todos. Sin embargo, las cosas se complican en la relación de Kurumi y Takeshi, ya que este empezó a mostrar un poco de interés por Mui. Mui quería llevarse mejor con Kurumi, así que la invitó a ver a una adivina, ya que la profesora de inglés le había regalado 2 entradas. Kurumi no parecía muy interesada, hasta que Mui le dijo que podía preguntarle a la adivina por su vida amorosa, y aceptó la entrada para ir en otro momento. Un día en los comedores de la academia, Takeshi se encuentra un grupo de chicos alrededor de una mesa, viendo unas fotos. Takeshi se acerca y se da cuenta de que son fotos de Kurumi en traje de baño, y que los chicos las estaban vendiendo entre ellos. Takeshi les dice que no debería
dejarían de hacer eso y les informa que Kurumi es su novia. Los chicos, sin decir más, les entregan todas las fotos a Takeshi. Lo que Takeshi no sabía es que Mui, quien desconocía acerca de su relación con Kurumi, estaba escuchando. Mui se acerca a él, haciéndole saber que lo escuchó, solo para después disculparse y salir corriendo sin escuchar ninguna explicación. Los días pasan y las cosas están algo incómodas entre Mui y Takeshi, cosa que Kurumi nota. Por lo tanto, se siente insegura y recuerda el boleto que Mui le regaló para ver a la divina. No pasa mucho tiempo hasta que Kurumi decide ir con la divina y le pregunta por Takeshi. Luego de usar su magia en cartas, la divina le dice que en el futuro cercano ella y Takeshi enfrentarán dificultades. Le advierte que tenga cuidado, ya que su mirada buscará a alguien más. Kurumi se enoja y sale de ahí, sin querer creer lo que la divina le había dicho. Ese mismo día en la academia, Mui busca a Kurumi para decirle que no sabía que ella y Takeshi estaban saliendo. Kurumi no entiende qué quiere decir, así que Mui le dice que quiere disculparse con ella y le cuenta acerca del beso accidental con Takeshi el día que se conocieron. Kurumi no escucha más y corre en busca de Takeshi. Al encontrarlo, se lanza hacia él e intenta besarlo. Sin embargo, este la detiene confundido. Ella le cuenta lo que le dijo Mui y le pregunta por qué no le contó nada de ello. Pese a que Takeshi le dijo que eso era un malentendido, Kurumi le recordó que ella era su novia, a lo que Takeshi le pide a Kurumi que mejor terminen su relación. Le pide que dejen de fingir ser novios. Se explica que la razón de su falsa relación era debido a que en el pasado Kurumi tenía muchos pretendientes que la acosaban, a veces al punto de incluso llegar a herirla. Luego de una muy mala experiencia con un acosador, Kurumi dejó de asistir a la escuela, ni siquiera dejaba su casa ni veía a nadie más que Takeshi. Por lo tanto, decidieron fingir su relación para alejar a dichos pretendientes, ya que Takeshi era el único chico en el que Kurumi confiaba. Acordaron dejar de hacerlo cuando alguno de los dos se enamorara de alguien más. También explican que esta es la razón por la cual Takeshi no tiene una buena relación con su hermano Geku, ya que a él le gusta Kurumi y no se tomó nada bien lo de su relación falsa, por lo cual cuando se enteró en aquel entonces discutieron. Luego de dicha discusión, Geku terminó siendo víctima de un accidente que dejó gravemente herida su pierna. Desde entonces, durante los siguientes 2 años hasta la actualidad, además de culpar a Takeshi por su accidente, le guarda rencor y no le dirige la palabra. Ya en la actualidad, los días pasaron y Kurumi se dedicó a ignorar a Takeshi y a sus amigos completamente, incluso faltando a sus prácticas diarias. No pasó mucho tiempo para que el rumor de su ruptura se esparciera y los pretendientes de Kurumi no tardaron en llegar. Un día, Kurumi rechazó una confesión de parte de un chico del instituto. Este, al no quedar satisfecho, la alcanza poniendo la mano en su hombro. Este desbloquea recuerdos algo traumáticos para la Kurumi, por lo que se arrodilla y empieza a temblar en pánico. Takeshi aparece y aleja al chico. Luego de calmar a Kurumi, conversan y hacen las paces, decidiendo volver a como estaban antes y manteniendo su falso noviazgo. Kurumi ve que Takeshi tiene unas fotos en el bolsillo de la camisa, así que se las quita para ver que eran fotos de ella. Takeshi le explica que se las quitó a unos chicos y Kurumi parece feliz de que Takeshi haya confiscado esas fotos por ella. Así que Kurumi se queda con las fotos, pero le entrega una a Takeshi para que la atesore y pueda decir de ahora en adelante que es su novia. Tiempo después, Mui deja el instituto, luego de haber ido con la divina que le dio la ubicación exacta de su hermano. Takeshi le avisa a uno de sus profesores, sin embargo le informan que no pueden tomar acción, ya que la directora se encontraba fuera de la academia. Takeshi decide ir a buscar a Mui, a pesar de que estaría rompiendo las reglas y estaría adentrándose en un campo de guerra fuera de la academia. Por supuesto, Ida decide acompañarlo y Kurumi no se quedaría atrás, a pesar de que al principio no estaba de acuerdo. Sí, el grupo de 3 estudiantes rompieron las reglas y salieron de la academia, pisando una ciudad destruida y en constante guerra. Con ayuda de un mapa que Mui dejó atrás, que tenía una ubicación marcada, se disponen a buscarla, a pesar de los peligros. Mientras tanto, Mui está siendo atacada sin piedad por su hermano, que le dice que fue muy ingenua al no ver que la divina le había tendido una trampa. Este la sigue atacando, a pesar de tener órdenes de llevarla con vida a los trailers. Mui intenta hacer que Tetsuga Nashi recuerde, tratando de recordarle cosas como los guantes que estaba usando que ella le había regalado en su cumpleaños. Esto hace que Tetsuga Nashi tenga recuerdos de su niñez, como un flash. Sin embargo, al no lograr recordar nada por completo, tan solo se enoja. Insiste con más furia que antes que él es Tetsuga Nashi de los trailers, sin importar lo que diga. Cuando el grupo de 3 estudiantes llega donde está Mui, la encuentran inconsciente en el suelo, con su hermano de pie a su lado. Enojada al ver tal escena, Takeshi se lanza contra Tetsuga Nashi con su Twilight. Sin embargo, Tetsuga Nashi lo bloquea fácilmente. Empiezan entonces una batalla en la que en pocos segundos Takeshi, por su falta de experiencia con la magia, se ve en desventaja. Tetsuga Nashi no pierde el tiempo y lanza un ataque mágico que encerraría a Takeshi en el hielo. Sin embargo, antes de que eso pase, Ida se lanza hacia Takeshi y lo empuja, quedando atrapado en el hielo por él. A pesar de sus esfuerzos, Takeshi no logra romper el hielo. Sin embargo, Ida le
dice que le dé prioridad a salvar a Mui, recordando la vez que Takeshi salvó a su hermanita menor, a pesar de ni siquiera conocer a Ida en aquel entonces. Aún así, desde aquel momento, Ida dice de estar en deuda con Takeshi, por lo cual nunca duda en ayudarlo. Takeshi, convencido, va a salvar a Mui. Sin embargo, poco después, Ida empieza a quedarse sin oxígeno dentro del hielo. Takeshi intenta razonar con Tsunagashi, pero de nada sirve. Esquivando sus ataques, se da cuenta de que a Ida le cuesta respirar. Envuelto ya en bastantes problemas, Takeshi está a punto de recibir otro gran ataque de Tsunagashi. Sin embargo, esta vez Takeshi usa su magia de previsión y le pide a Kurumi que se cubra, para así después desviar exitosamente el ataque de Tsunagashi en dirección a Ida, rompiendo así el hielo, devolviéndole el oxígeno a su mejor amigo. Takeshi entonces va con ellos, con Mui en brazos, pidiéndole a Kurumi que la cuide. Luego le pide a Ida que lo ayude a usar la habilidad especial de su Twilight, ya que la iban a necesitar para vencer a Tsunagashi. Dicha habilidad consiste en que Ida concentre su magia destructiva en una de las balas de la Twilight. Ida accede al plan, sin embargo le advierte a Takeshi que tardaría un poco, ya que es algo que ni siquiera había logrado conseguir en sus prácticas de la academia. Takeshi entonces vuelve a enfrentarse a Tsunagashi, ganando tiempo para dejar que Ida se concentre en la bala. Mientras tanto, Kurumi usa su magia curativa en Mui, quien no tarda mucho en despertar confundida. Luego de un rato observando la pelea de Takeshi y Tsunagashi, las chicas ven cómo Takeshi es lanzado lejos por un ataque y deciden ir a apoyarlo, cubriéndolo con un escudo mágico. Takeshi se prepara entonces para usar su habilidad especial. Luego de eso, Ida le lanza la bala que logró cargar exitosamente. Takeshi carga la Twilight con dicha bala y la chica se aparta. Takeshi entonces libera un poderoso nuevo ataque llamado Blast Fog. Solo este ataque es suficiente para derribar a Tsunagashi y dejarlo totalmente fuera de combate inconsciente. Mui corre preocupada por su hermano, pero Takeshi la detiene diciéndole que no se acerque, ya que no había terminado, pues su previsión le advirtió de algo peligroso. Fue entonces que antes de poder hacer nada, el sublíder de los Ghost Trailers, Washizu Kipei, aparece entre las nubes de polvo, diciendo que era impresionante que Takeshi haya sentido su presencia. Sin embargo, la conversación no dura mucho, ya que a lo lejos, Kipei logra ver a miembros de la academia acercándose. Luego de intercambiar algunas palabras con Mui y decirle que los trailers siempre la estarían esperando, se lleva a Tsunagashi teletransportándose. Al llegar a la academia, los 4 estudiantes son reprendidos por romper las reglas y exponerse a tanto peligro. Momoka quiere que prometan que mientras permanezcan en la academia no harán algo tan arriesgado otra vez. Sin embargo, Takeshi decide ser honesto y le dice a la directora que no puede hacer eso, ya que en el fondo sabía muy bien que Mui no se rendiría para tratar de salvar a su hermano a pesar de los peligros, sabiendo que ella no se detendrá hasta recuperarlo. Takeshi le dice a Momoka que por su bien quiere ayudarla y no dudará en hacerlo, aunque eso signifique pelear contra los trailers otra vez. Takeshi se ve completamente decidido. Por otro lado, tal confesión pareció dolerle un poco a Kurumi, que se encontraba a su lado sin decir nada. Momoka nota su gran determinación con seriedad, solo para después sonreír y decirle que en ese caso les dará otra oportunidad. Por otro lado, poco después se revela que Washizu Kipei planea averiguar las capacidades de la Twilight, ya que según él fue lo único que impidió capturar a Aiba Mui en ese entonces, así que su objetivo ahora es averiguar más acerca de su portador y sus capacidades con dicha espada, cosa que haría con la ayuda de Violet North, la profesora de inglés infiltrada en la academia Subaru. Luego de un tiempo, los novatos ponen a prueba sus habilidades en los exámenes ancestrales de la academia, exámenes que, si lograban pasar con éxito, les aseguraba la promesa de Shiyou Momoka de realizar entonces una operación para rescatar a Tsunagashi Aiba. Durante el examen, Takeshi consigue a Oigami, el chico con el que peleó por primera vez en el mundo humano. Sorprendido, le pregunta qué hace ahí. Sin embargo, este no tenía recuerdos de ser un tráiler y según él solo era un estudiante de la academia. Oigami, sin entender lo que le decía Takeshi, se aleja para seguir su examen. Por lo tanto, Takeshi decide hacer lo mismo, sin pensar mucho en lo que acaba de pasar. Los exámenes estaban divididos por tipos de magia en diferentes niveles con distintos escenarios. Sin embargo, fueron interrumpidos y saboteados por la magia negra de los trailers, que se encargaron de ponerlos a todos en un solo nivel para así medir su fuerza, haciendo que peleen contra golems mágicos en un laberinto. Poco después, Kurumi también se encontró a Oigami, que para su sorpresa la había salvado del ataque de un golem de piedra. Y aunque la cara de Kurumi le resultó algo familiar a Oigami, este tampoco la recordaba. Oigami resultó un poco herido por el ataque del golem. Por lo tanto, antes de que Kurumi pudiese preguntarle nada, fue teletransportado a la enfermería inevitablemente, ya que eran reglas del examen. Kurumi quedó extrañada, pero no pasó mucho tiempo para que consiguiera a Takeshi y los demás. Comentan entonces lo de Oigami, y muy extrañada también menciona que posiblemente hayan reescrito sus recuerdos. A pesar de esto, los 4 estudiantes deciden que su prioridad es salir del laberinto, así que juntos intentan conseguir la salida. Luego de un rato, ya estando cerca de dicha salida, un golem de piedra mucho más grande que los anteriores cae del cielo. Un golem mucho más fuerte, enviado específicamente
específicamente para Takeshi por Violet North. El grupo de estudiantes se dedica a intentar derrotar a dicho enemigo, sin embargo notan que este es mucho más resistente y fuerte que los demás que habían enfrentado anteriormente. Luego de un rato luchando se dan cuenta de que ningún ataque le hace daño realmente. Takeshi decide usar la habilidad especial de la Twilight y le pide a Ida que le entregue la bala que tenía preparada, ya cargada con su magia destructiva en caso de emergencias. Nuevamente, solo un ataque especial de la Twilight fue suficiente para que Takeshi acabara con el objetivo, destruyéndolo por completo. Los estudiantes notan que del cuerpo destruido sale una carta que se va volando con el viento. Muy nota algo extraño, pero no dice qué. Luego de que los estudiantes derrotaron al gran golem de piedra, esa carta que salió volando llegó a Violet North, que finalmente obtuvo la información que quería, y mientras observaba la carta en su mano menciona que la Twilight que conocía antes no era así. Revela entonces que su objetivo y lo que en verdad quiere es adueñarse de la Twilight. Los estudiantes pasaron el examen a pesar de las dificultades y llegaron las vacaciones de invierno. Kurumi decide volver a casa en el mundo humano para pasar las vacaciones, enojada ya que Takeshi decide quedarse en la escuela en vez de volver, olvidando la promesa que le hizo de ir juntos al templo en Año Nuevo. Durante esas vacaciones Kurumi recibe una visita de Geku, el hermano del protagonista, en su casa, invitándola a ir al templo, cosa a lo que ella accede, y Geku estaba feliz con esto, hasta que Kurumi menciona a Takeshi y su sonrisa se borra con rapidez. Geku le pregunta a Kurumi si aún mantiene su relación falsa con Takeshi, y cuando esta le dice que sí, él le dice algo que la deja un poco desconcertada. Le menciona que pronto ella no tendría que seguir fingiendo su noviazgo con Takeshi, ya que planea ingresar al mismo instituto. Dicha conversación estaba siendo escuchada por Washizu Kipei y otro de los miembros de los Ghost Trailers a la distancia. Kurumi volvió a la academia poco después, y luego de encontrar a Takeshi y Yamui en una escena fácil de malinterpretar en su habitación, las cosas se vuelven a complicar. Kurumi sale corriendo mientras llora. Mui le dice a Takeshi que debe ir tras ella. Sin embargo, Takeshi le dice que no es su problema. Le explica a Mui que su relación con Kurumi es falsa y que siente que Kurumi tiene que aprender a lidiar con esas cosas sola. Mientras tanto, Kurumi, más calmada pero aún llorando, camina sin rumbo terminando la biblioteca, donde encuentra a Oigami Takao. Kurumi le agradece por salvarla el día del examen y este le dice que no fue nada. También intenta disculparse, pero es interrumpida por Oigami, que al ver su cara se acerca y seca sus lágrimas. Sorprendida por tal acto, Kurumi se aleja. Oigami le comenta que se ve mucho mejor sin lágrimas en los ojos, cosa que hace que Kurumi se sonroje y le grite, para después salir corriendo de ahí. Al final de las vacaciones de invierno, la academia diseñó el plan para recuperar a Aiba Tetsuganashi. Los estudiantes tendrían permiso para participar en dicha operación, que se llevaría a cabo en febrero. Asimismo, la operación inició el 5 de febrero, donde la directora de la academia junto a los estudiantes fueron a encontrarse con el sublíder de los trailers, Kipei. El plan consistía en intercambiar rehenes, mientras la academia entregaba a dos miembros de los trailers a los que le borraron la memoria. Los Ghost Trailers tendrían que entregar a Tetsuganashi. Uno de los rehenes de la academia, por supuesto, era Oigami, que al entender todo decide acercarse a Kurumi para darle un objeto antes de ser entregado a los trailers, comprendiendo bien la situación. Una vez intercambian rehenes, los novatos inician una batalla con Tetsuganashi, mientras que la directora abre un portal a otro lugar para iniciar una batalla contra Washizu Kipei, que se revela era compañero de Momoka en el pasado. Esta batalla entre los experimentados magos Momoka y Kipei fue una que terminó ganando Momoka al abrir un portal que envió lejos a Kipei. Sin embargo, Momoka queda bastante herida e incluso casi pierde la vista. Mientras tanto, los novatos lograron neutralizar a Tetsuganashi con una bala que la directora le otorgó a Mui, que podía sellar el poder mágico, logrando así llevarlo a la academia, lugar donde Tetsuganashi recuperó sus recuerdos y volvió a la normalidad. Días después, Takeshi empieza a experimentar pesadillas, cosa que le comenta a Tetsuganashi, y este le aconseja que vaya a la enfermería, donde se confirma que la causa de las pesadillas es la Twilight, que en su forma humana poco a poco consume su magia mientras duerme. Momoka le comenta a Takeshi que estas pesadillas pueden estar mostrándole el futuro, y si la espada sigue consumiendo su poder mágico puede llegar a matarlo. Le explica que la única forma de controlar la Twilight es ganándole en una batalla en sus sueños. Así que con la ayuda de Mui, Takeshi decide dormir para llevar a cabo dicha batalla, que sería supervisada por la directora y la enfermera de la academia. Asimismo, Takeshi y Mui se adentran en sus sueños para buscar a la espada en su forma humana. En dicho sueño, luego de pasar por diferentes escenarios, Takeshi logra ver a su mamá, disculpándose con él y diciendo cosas que no logra entender. Nanashi Geku, su hermano, aparece también, solo para atacarlo con una espada y culparlo de su accidente, diciendo que Takeshi intentó matarlo. Takeshi no entiende por qué su hermano puede usar magia y se pregunta si de verdad todo es un sueño, preocupado. Luego de recibir otro violento ataque de parte de su hermano, este desaparece y deja ver la forma humana de su espada. Una chica que dice que Takeshi no
no es adecuado para portar la Twilight y que por lo tanto se pone a la defensiva, decidida a usar la fuerza para deshacerse de él. La espada se dispone a pelear con una técnica que Takeshi no conocía. La espada atacó con la magia que la antigua portadora había dejado, una que roba el poder mágico de su oponente hasta dejarlo sin vida. Después de un momento crítico en el que la vida de Mui se vio en riesgo, el protagonista llega a una conclusión, y es que la única forma de hacer que la espada ceda es darle su propio nombre, otorgarle el valor de su propia existencia. Towa fue el nombre que Takeshi le dio, y apenas pronunció su nombre, en la chica se desvanecieron todas las intenciones de pelear, finalmente quedando a disposición de su portador. Así fue como Takeshi formó un vínculo y logró adueñarse de la Twilight por completo. Un mes después las pesadillas disminuyen, ya que Takeshi logra comunicarse con Towa frecuentemente, logrando que se entiendan cada vez mejor. Ya en abril la Academia Mágica Subaru se prepara para recibir a los nuevos estudiantes. Takeshi y Kurumi estaban encargados de registrar a los estudiantes de nuevo ingreso, y se llevaron la sorpresa de que Futaba, la hermana menor de Ida, empezaría a estudiar en la academia ese mismo año. Mucha más fue la sorpresa cuando de forma inesperada Geku llega a inscribirse también, saludando alegremente a Takeshi y Kurumi. Los días pasaron y Takeshi nunca escuchó ninguna explicación por parte de su hermano acerca de cómo se había convertido en un mago. Poco después los hermanos hicieron las paces. Sin embargo, Takeshi aún dudaba acerca de las intenciones de Geku. Una noche Takeshi recibe una visita de Kipei en su dormitorio, que solo tenía la intención de conversar y persuadirlo de cambiar de bando. Kipei le cuenta su versión de la historia acerca del pasado oscuro de Wizard Brace y los verdaderos acontecimientos de la guerra. Le cuenta cómo en el pasado los Wizard Brace se dedicaban a matar muchos magos a conveniencia, cegados por el poder y la codicia, y el hecho de que querían usar a Ryusenji Kazuma, el actual líder de los Ghost Trailer, como una valiosa herramienta debido a sus extraordinarios poderes. Kazuma se negó a esto rotundamente a pesar de las amenazas. Sin embargo, poco después sus padres fueron asesinados por los Wizard Brace. Esto ocasionó que Kazuma creara a los Ghost Trailers para salvar a otros magos que estaban pasando por lo mismo que él. Esto hasta que comenzó la primera Gran Guerra Mágica. A finales de dicha guerra, Kazuma asesina a uno de sus compañeros, Tsukiomi, ya que este se lanzó a proteger de un ataque de Nanase Youku, la madre del protagonista, una de las 15 grandes magas y original portadora de la Twilight. Takeshi se niega rotundamente a la oferta de Kipei, completamente escéptico ante tales revelaciones. Al día siguiente decide ir con Shiyou Momoka en busca de respuestas. Sin embargo, no logra averiguar nada, ya que esta se enoja al punto de asustar a Takeshi por saber más de lo debido. 2 meses después, Kazuma, el líder de los Ghost Trailers, quien había estado dormido por 17 años desde la última guerra, despertó finalmente. Ese fue el momento en el que inició la segunda Gran Guerra Mágica. Pronto la academia es atacada y la destrucción no tardó mucho en esparcirse. La directora Momoka se ve acorralada por Violet North, acompañada de un gran dragón rojo, que en un ataque logró dejarla inconsciente. Takeshi y Kurumi, en medio del desastre, deciden ir a buscar a Geku. Sin embargo, al encontrarlo, este ya no oculta sus verdaderas intenciones. Confiesa que es un miembro de los Trailers y que la persona que lo convirtió en un mago fue el mismo Washizu Kipei. Geku, con su magia de teletransportación, logra despistar a Takeshi, apuñalándolo en el hombro por sorpresa. Revela que su objetivo es quitarle a Takeshi su Twilight y llevar a Kurumi con los Trailers. Takeshi entonces decide pelear en serio con Geku, pero la habilidad de este lo supera por mucho. No pasa mucho tiempo y después de varios ataques violentos, Takeshi queda inconsciente y muy mal herido en el suelo. El odio de Geku hacia Takeshi tan solo incrementó al ver que Kurumi no quería dejarlo. Kurumi, en desesperación, besa a Takeshi, activando así una nueva habilidad que le permite transformarse en la persona que besa. Antes de ser separada de Takeshi, esta le deja un objeto, el objeto que Oigami le había entregado la última vez que se vieron. Geku perdió un poco el control al ver a Kurumi con la forma de Takeshi, así que enojado la noquea y se la lleva junto con la Twilight. Mientras tanto, Towa, la espada de Takeshi, le muestra una visión mientras está inconsciente, diciendo que es lo único que puede hacer. En la visión se ve claramente que en el futuro Geku mataría a su madre. Luego de esto, Towa le pide a Takeshi que la recupere. Mui se va sola en busca de Takeshi, pero al llegar él, Violet North ya se encontraba ahí, con la intención de llevárselo mientras seguía inconsciente. Mui entiende entonces. Violet era la divina que le tendió la trampa y que saboteó el examen ancestral. Completamente dispuesta a pelear, Mui apunta su arma hacia Violet. Sin embargo, esta desinteresada dice que no tiene tiempo que perder con ella. Con su magia genera la invocación de una mujer para que pelee con Mui mientras ella se lleva a Takeshi. Mui pelea con todo lo que tiene. Sin embargo, al ser azotada contra el suelo por la invocación, pierde su arma y queda expuesta a la muerte. Esto hasta que aparecen 3 brujas de Camelot, estudiantes de 4º año de la academia, que la salvan sin ningún esfuerzo. Al ver tal fuerza, Violet huye, dejando a Takeshi atrás. Las brujas llevan a Takeshi a la enfermería de los cuarteles de Bishop of the Camelot, donde este despierta luego de 3 días, acompañado por Mui e Ida, que le explican
explica la situación. Ida le comenta a Takeshi que la agencia de magia especializada de Wizard Blaze se llevó a su hermana Futaba por la fuerza. Luego al grupo de 3 se unen Teshuganashi y Kizaki Ena, una de las brujas de Camelot que salvó a Takeshi. Teshuganashi informa que no tienen información acerca del paradero de Shiyou Momoka y que los estudiantes que no están heridos están reunidos en los cuarteles de Wizard Blaze. También le dice a Takeshi que los trailers no tienen un solo escondite, así que no tienen ninguna pista de dónde podría estar Kurumi. Muy reacciona con sorpresa al escuchar esto, recordando un objeto importante. Sin embargo, decide no decir nada. Deciden que lo mejor es que Takeshi termine de recuperarse primero, antes de intentar nada o volver con Wizard Blaze. Mientras tanto, los Ghost Trailers ya se estaban movilizando para acabar con cada una de las 7 comunidades. Un plan para reconstruir el mundo desde el inicio. Cuando Washizuki Pei mató a Wiseman, se anuló el Gift, lo único que impedía que los magos pelearan en el mundo humano, por lo que las batallas entre los magos en ambos mundos ahora eran posibles. Así la guerra inició no solo en el mundo en ruinas, sino ahora también en el mundo de los vivos. Takeshi, al saber esto, a pesar de no estar completamente recuperado, recuerda la visión que tuvo y decide ir al mundo normal a ver a su mamá, acompañado por Teshuganashi y una de las brujas de Camelot, Kizaki Ena, que al ver a la madre de Takeshi le entrega una carta de la líder de Bishop of the Camelot, una carta con una petición formal para que se haga cargo del entrenamiento de Takeshi. Su madre accede a eso y con un anillo especial que le permite usar magia temporalmente, se dedica a entrenar a Takeshi durante los siguientes días. Sin embargo, algo que Takeshi no sabía es que ese anillo consume la vida de su madre para que así este pueda usar magia. La madre de Takeshi se iba debilitando cada vez más, pero estaba decidida a seguir con su duro entrenamiento. Los días pasan y una tarde Mui finalmente decide entregarle a Takeshi un objeto que había estado ocultando desde que Takeshi despertó, algo que encontró junto a su cuerpo el día que lo salvó, que era precisamente el objeto que Kurumi le dejó a Takeshi. Le explica que es un objeto que los magos usan para teletransportarse a un lugar predeterminado y que podría ayudarlo a encontrar el escondite de los trailers para rescatar a Kurumi. Mui se disculpa con Takeshi y le confiesa que no se lo dijo antes, ya que se preocupaba de que a pesar de no estar completamente recuperado, fuese a salvar a Kurumi de inmediato. Takeshi lo entiende y le agradece, entonces decide que irá a por Kurumi apenas termine su entrenamiento. Tiempo después, luego de terminar un día de entrenamiento, Takeshi habla con su madre y nota que está débil, mucho más cuando de la nada su madre se tambalea y casi se desmaya, pero Takeshi la atrapa antes. Su madre dijo que tenía algo más importante que decirle acerca del accidente. Sin embargo, Takeshi le dice que lo hablen después, ya que ella necesitaba descansar. Mientras tanto, Kurumi despierta en la base de los trailers, que es un castillo, y aún sigue con la forma de Takeshi. Luego de sorprenderse al verse en el espejo, aparece Geku. Kurumi intenta escapar de Geku, luego de tener una desagradable conversación con él y recuperar su forma normal. Huyendo se encuentra a Oigami, que a pesar de tener sus recuerdos restaurados, aún recuerda el tiempo que pasó en la academia. Oigami decide ayudar a Kurumi a escapar e intentar buscar la salida del enorme castillo. Sin embargo, Oigami tuvo que separarse de ella al ser llamado por Kipei, así que Kurumi no tuvo más opción que buscar la salida por sí misma, perdiéndose en el proceso. Luego de un rato, Kurumi encuentra a un hombre misterioso en una habitación que le dice que vaya con él. No muy segura, pero sin muchas opciones, lo sigue a otra habitación, donde se entera que el hombre no era más ni nada menos que el líder de los Ghost Trailers, Ryusenji Kazuma. Mientras Kurumi obtiene información importante, una que nadie se podría imaginar, Takeshi, Mui e Ida van juntos a infiltrarse en la base de los trailers, con ayuda del dispositivo de transportación. No tardan mucho en encontrarse con Oigami y su compañera Hotaru para empezar una pelea. Sin embargo, el protagonista se había hecho mucho más fuerte, así que usó su nueva habilidad, Signal Dream, que lo deja ver más adelante en el futuro. Con esto y combinando su magia con la de Mui, logra ganar la pelea, dejando a Oigami desarmado. Sin más opción, Oigami cuenta lo que había pasado con Kurumi y el cómo ya no sabía dónde estaba, a pesar de haberla buscado por todo el castillo. Takeshi de alguna manera supo que Oigami no mentía, y ya que el castillo que conformaba la base de los trailers era un laberinto mágico que cambiaba constantemente, Takeshi no tuvo más opción que regresar, ya que se quedó sin pistas para salvar a Kurumi. Decide recurrir a su último rayo de esperanza, que es el último sueño profético que tuvo. Takeshi vuelve a casa, sin embargo lo que encuentra es una escena de pesadilla. Geku cubierto de la sangre de su madre, justo como en un sueño profético. Takeshi le pregunta a Geku qué había hecho con su madre, y este despreocupadamente dijo que ella lo atacó primero y él tan solo actuó en defensa propia. Histérico, Takeshi se prepara para pelear. Sin embargo, Geku le muestra la Twilight, orgulloso ya que esta había sido modificada por él mismo. Geku invoca la forma humana de la espada, Towa. Sin embargo, esta ya no es la misma que antes, sino que ahora está cubierta de cadenas y ya no tiene recuerdos de su nombre. Towa pelea contra Takeshi, al punto de casi asesinarlo. Sin embargo, Geku la detiene solo para decirle unas palabras a Takeshi. Le dice que tuvo una conversación con su madre, que le confesó que el accidente del que culpó a Takeshi por muchos años no había sido
su culpa realmente, sino que fue su misma madre, la que en aquel entonces le pidió a Bishop, el líder de Camelot, que lo asesinara. Takeshi no puede creer lo que escucha, sin embargo aún está muy molesto por lo de su madre y no logra entenderse con Geku, diciéndole que solo buscaba excusas para lastimar a la gente. El enojo de ambos se incrementa y se deciden a pelear seriamente. En medio de la pelea aparecen ambos clanes rivales, los Ghost Trailers y los Wizard Brace. Así la guerra se desató alrededor de los dos hermanos. Luego de varios minutos de la pelea, Geku se da cuenta de que no tiene oportunidad contra la rapidez de Takeshi, que se había vuelto más fuerte, así que recurre a manipularlo emocionalmente, actuando triste, diciendo que está arrepentido y que quiere hacer las paces, cosa que Takeshi cree rápidamente. Kurumi, que llevaba un rato buscando a Takeshi para decirle algo muy importante, lo ve, acercándose a Geku. Esta rápidamente vuela hasta Takeshi, ya que sabía que era una trampa. Al estar lo suficientemente cerca, Geku ataca para apuñalar a Takeshi llamándolo ingenuo. Sin embargo, antes de esto, Kurumi se interpone entre ambos, recibiendo así el ataque y siendo apuñalada con la Twilight. Geku se asusta al ver cómo ella rápidamente se desangra, mientras que Takeshi entra en pánico. Takeshi trata de sanar a Kurumi con magia, cosa que Mui logra ver a lo lejos, así que vuela hasta ellos rápidamente para ayudar a sanarla también. Takeshi deja a Kurumi al cuidado de Mui, para fijar toda su atención e ira a su hermano Geku, que realmente parece arrepentido esta vez. Sin embargo, Takeshi no tiene piedad y se lanza hacia él, peleando sin control, lanzándolo al suelo y continuando su pelea allí. Geku vuelve a enojarse al ver que Takeshi no quiere escucharlo, así que pelea con más fuerza también. Cada golpe de la Twilight libera cada vez más poder, haciendo que el sello mágico que tiene la espada brille y se vuelva blanco, cosa que nunca había pasado antes. A lo lejos, la directora de la academia, Momoka, observa que ambos ya comenzaron a perder el control sobre sus poderes, por lo tanto decide que es momento de que ella actúe, usando su magia negra para lanzar una esfera mágica en dirección a los hermanos, cosa que casi destruye una ciudad entera, dejando un cráter en su lugar. Todo esto mientras Momoka se pregunta si eso será suficiente para Kazuma. Los miembros de la academia observaron a distancia, confundidos al no ver a ninguno de los dos hermanos. Habían desaparecido. Mientras tanto, el líder de los Trailers, Kazuma, se encontraba en la casa de Takeshi, curando a su madre y siendo acompañada por Violet North. Kazuma le comenta a Violet que finalmente pueden comenzar a construir su futuro. Segundos después, le pregunta a Violet por qué le seguía siendo leal, y esta procede a decirle que es algo que decidió cuando él salvó su vida una vez y que juró entregarse por completo a él. Él la cuestiona, diciendo que él no sigue siendo la persona que él era antes. Violet lo interrumpe diciendo que no importa cómo cambie su corazón, afirmando que el de ella nunca lo haría. Luego de esa corta conversación, Kazuma le dice que es extraña y después saca de su bolsillo la foto que Takeshi conservó de Kurumi cuando hicieron las paces, para después dirigirse a Jouku Nanase, que aún estaba inconsciente. Kazuma entonces la llama mamá y le dice que el futuro puede ser cambiado, dando a entender que Ryusenji Kazuma realmente era Takeshi. Mientras tanto, el protagonista, luego de la pelea con Geku, despierta en la academia Subaru, en una banca y con su espada rota. Pero no todo estaba destruido, como lo recordaba, estaba en perfectas condiciones. Confundido, se dispone a caminar, hasta que ve a su madre más joven saliendo de la academia. Hablaba alegremente con el que se suponía que era uno de los profesores de Takeshi, completamente desorientado y confundido. Takeshi se limita a verlos caminar, y al ver que su madre no lo reconoció cuando pasó a su lado, quedó en shock. Takeshi se sienta en una banca y es cuando se da cuenta al ver un póster de la academia que mostraba la fecha que había viajado al pasado, específicamente a 1998. Completamente sorprendido, sigue sin comprender nada. Logra ver entonces a Shiyou Momoka cargando algunos materiales escolares y conversando con Washizu Kipei mientras caminaban, cosa que deja al protagonista aún más confundido. Luego aparece Fujikawa Tsukiomi y se les une a Momoka y Kipei alegremente, preguntando si habían visto a Youku. Takeshi recuerda que Kipei le contó que Tsukiomi era el que se había sacrificado por su madre en la primera guerra mágica, por estar enamorado de ella, a pesar de que él era la mano derecha de Kazuma y preciado amigo. Takeshi sigue observando incrédulo tal escena, completamente desconcertado. Luego al grupo de tres se une también Ryusenji y Kazuma, sin comentar mucho realmente. Apenas procesando todo esto, pasa algo que deja a Takeshi incluso más asombrado, y es que corriendo hacia el grupo de 4 estudiantes se une también Geku, hablándoles naturalmente como si los conociera de siempre. Takeshi no puede creer esto. En shock y mucho más confundido, no hace más que mirar al suelo, mientras el alegre grupo de estudiantes pasa a su lado, dejándolo atrás. Deseando que todo sea un mal sueño, Takeshi vuelve a mirar hacia el grupo, solo para notar que Geku se había detenido, para luego voltear lentamente, mirar a Takeshi y decirle con una sonrisa y ojos sombríos que lo había estado esperando. Takeshi se dio cuenta de que eso era lo que su madre había intentado decirle durante su entrenamiento, pero ya era algo tarde. Seguidamente de esto, el anime termina con la escena de Kurumi y Mui, aún en el escenario posguerra, preocupadas mientras ven al horizonte. Y así es como acaba este anime. El final no ha sido de los mejores y me ha dejado con muchas preguntas, pero dentro de lo que cabe no ha estado tan mal. Si llegaste a esta parte del vídeo, comenta magia.
Así yo te daré corazón y podré ver que has visto este anime hasta el final. Recuerda suscribirte y dejar un like para más contenido como este. Nos vemos en el próximo resumen de anime.